Bien, vamos a la palabra, vamos a buscar Primera Reyes, capítulo 19, versículo 4. Primera Reyes, capítulo 19, versículo 4. Vamos a leer un versículo y orar y después vamos a entrar en tema. Dice así el versículo 4 de Primera Reyes, capítulo 19. Y él, Elías, el profeta, se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, de un arbusto, una planta, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Oremos. Amado Dios, en esta tarde, noche, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, como cantábamos y hablamos hoy, somos tierra donde tú siembras tu semilla. Que en esta noche, Señor, la semilla de tu palabra sea sembrada en buena tierra, en corazones dispuestos a oír tu voz y a hacer tu voluntad. Quita de en medio, Señor, todo aquello que estorbe tu palabra, todo aquello que nos distraiga de tu palabra, todo aquello que robe la atención a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, aun si hay espíritus que están bloqueando la mente, el corazón, que están cegando los ojos para que la luz de tu palabra no resplandezca, los reprendemos y los echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y toda mente, Señor, que está atada, desátala ahora en el nombre de Jesucristo. Envía tu espíritu, Señor, para que los ojos sean abiertos, para que las mentes sean preparadas, para que los corazones sean buena tierra, para que la semilla dé fruto y tu palabra transforme de verdad nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a terminar, hoy el último domingo de enero, ¿se dieron cuenta? Estamos terminando el mes de enero. Y hoy termino con la serie que comenzamos el primer domingo de enero y que habíamos titulado Encuentro con el Dios Magnífico. Y hablábamos yo les comenté que íbamos a hablar de 4 personajes bíblicos que tuvieron encuentros con Dios. Y me reservé para lo último el encuentro que lo fui mencionando en todos los mensajes anteriores, el encuentro de Elías con Dios. Y en este mensaje el título es Encuentro con el Dios Magnífico, Elías, los temores. Hermanos, yo quiero explicarles que la idea de todo esto que Dios puso en mi corazón es descubrir, es lo que de Dios desea, ¿no? Descubrir y conocer más y más al Dios en el cual creemos. Amén. Lo vuelvo a repetir. Look at me. Míreme a mí. La idea de todo esto es descubrir y conocer más y más al Dios en el cual creemos. Que verdaderamente es un Dios magnífico. Amén. Dios es un Dios magnífico. No hay nadie como nuestro Dios. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén a esto? No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie. No hay nadie a su lado que se pueda comparar con Él. Su poder, su gloria son inigualables. Sus obras son maravillosas. Demasiado maravillosas son las obras de Dios. Yo doy testimonio de eso porque Dios hizo una obra tremenda en mi vida. Y he visto la obra que Dios ha hecho en la vida de muchos de ustedes. Dios no es un Dios que tira limosna o que tira migajas para que nos entretengamos. Nosotros no somos perros para Dios que nos tira alguna migaja para que estemos conformes. Se acopla esto, che. No somos perros.
Somos hijos de Dios, sentados en la mesa del Dios magnífico con un banquete inigualable. Pero muchos se lo pierden de esto. ¿Por qué? Y justamente porque no conocen al Dios magnífico. La intención de todos estos mensajes, hermanos, es despertarnos para ver a este Dios tan grande y tan maravilloso en el cual creemos, el cual predicamos, al cual le cantamos recién. ¿Qué estamos haciendo? ¿A quién le cantamos? ¿De quién predicamos? Predicamos y le cantamos a un Dios magnífico, a un Dios todopoderoso, glorioso, sin igual, que no tiene a nadie a su lado. Muchas veces por la religión, y ustedes perdónenme lo que voy a decir, no sé si decirlo. Maldita religión que nos encegueció, que nos pintó a un Dios débil, a un Dios sin poder, a un Dios que no se involucra en las vidas ni en las necesidades de las personas. Muchas veces por la religión o por la mala experiencia aún con nuestros padres terrenales, tenemos en nuestras mentes la imagen de un Dios débil, pobre, sin fuerzas, ni poder para hacer nada. Cuán triste es ver cristianos que viven sus vidas derrotadas, sin ánimo, sin alegría, sin felicidad, sin desarrollo, sin crecimiento. Qué triste es ver cristianos así, ¿o no? Si son cristianos pero andan pidiendo migajas, andan por el suelo derrotados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No tienen poder, no tienen fuerza, no tienen fe, los pecados los dominan, los controlan las emociones, no tienen fe ni fuerza para alcanzar las promesas de Dios. ¿Y todo por qué? Porque creen en un Dios sin poder, sin fuerza. Yo le invito a que busquemos un salmo. Antes de entrar en el tema de Elías, hoy como Miguel me entregó temprano, vamos a tener más tiempo para predicar. Gracias, Miguel. Dice el Salmo 29, versículo 4. Hablando del Dios que conocía a Elías. Miren cómo David, ustedes sepan entender que, abro un paréntesis, sepan entender, hermanos, que yo no me tomé vacaciones. O sea que para mí el año 2013 no terminó todavía. Yo ya voy por un año de 13 meses. Y siempre hay muchos chistes que se hacen sobre el pastor de fin de año que mezcla todos los mensajes, los nombres. Y así que no se asusten, yo en lugar de decir Elías digo David, en lugar de decir David digo, no sé, Jeremías. Téngame paciencia, usted hágame con la mano y dice, no, pastor, te fuiste. Pero acá David conocía bien a Dios y él escribía salmos describiendo a Dios. ¿Alguna vez escribieron una canción describiendo lo maravilloso que es Dios para ustedes? ¿Cuántos lo han hecho eso? A ver, levante la mano. Una canción, un poema, unas líneas. ¿Cuántos lo han hecho? Que han escrito algo para Dios, dice, hablando de lo magnífico que es Dios. Yo los desafío que no lo hicieron, háganlo. Saquen el salmista que hay dentro de ustedes. Dice el Salmo 29, versículo 4. Yo lo voy a leer de otra versión. Dice, la voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Hace que el Líbano salte como un becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan, gloria. ¿Qué gritan? ¡Gloria! ¿Se animan a hacerlo? Porque dice, en su templo todos gritan. ¿No dicen? ¡Gloria!
En su templo todos, ¿qué hacen? ¡Gritan! ¿Y qué gritan? Si en sus... ¿Y qué gritan? Bueno, eso como ensayo estuvo bárbaro. Pero yo lo animo que lo hagamos todos juntos. ¿Se animan? Yo sé que es vergonzoso. Algunos dicen, mirá lo que están haciendo, no, me quiero ir. ¿Viste cuando tenés vergüenza ajena y algunos dirán, no, que el pastor no lo haga, que no lo repita? Pero ante el Señor, hermanos, en su templo, todos gritan, ¡amén! Que el Señor reciba toda la gloria. Dale un fuerte aplauso a Él también, ¿o no? ¡Gloria! Amén. Dice el Señor, dice el versículo 10, todavía estoy en el Salmo. El Señor tiene su trono sobre las lluvias, el Señor reina por siempre. Y fíjense lo que dice al final. El Señor fortalece ¿a quién? ¿Cuánto pueblo de Dios hay acá en esta noche? El Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Y Dios no es mentiroso. Entonces, si vos no tenés paz, si no estás bendecido, quizás es porque necesites conocer a este Dios que cuando habla, cuando sale su voz, suceden cosas. La tierra tiembla, los árboles se desgajan, los bosques quedan pelados. El Salmo 68, 33 dice, ¿se lo imaginaron a Dios así, cabalgando sobre los cielos? Dice, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios sobre Israel, sobre su pueblo, es su magnificencia. Dios es un Dios magnífico. Y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, y otra vez, fíjense lo que dice. Él da fuerza y vigor ¿a quién? ¿Cuánto pueblo de Dios hay acá en esta noche? Amén. Entonces, se dan cuenta de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Dice, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Estamos empezando el año y algunos empiezan gateando, sin fuerzas, sin fe, tomando decisiones al revés. Dicen, no sé si voy a seguir yendo a la iglesia porque no tengo tiempo y el trabajo me absorbe. Y no sé, la familia se puso difícil. Hermanos, tenemos un Dios magnífico que nos da vigor, que nos da fuerza, que nos da paz, que nos fortalece, que nos saca adelante. Elías es un ejemplo de lo que Dios hace con nosotros. Pero cuando uno cree en este Dios magnífico, obra de acuerdo a su fe. Santiago lo dice, yo te mostraré la fe por mis obras. Cuando vos tenés como Dios a este Dios magnífico, tus obras acompañan esa fe que vos tenés. Lo que creamos de Dios, lo que nosotros creemos de Dios, se va a ver en la vida que vivimos, en la vida que llevamos, en las cosas que hacemos, en las decisiones que tomamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo trabajamos, cómo vivimos la vida. Ahí se va a ver de verdad el Dios en el cual creemos. No acá en el templo, porque acá en el templo todos gritamos gloria. Pero todos los días, ¿cómo vivís tu vida? Y ahí está la cuestión. Ahí vos ves el Dios en el cual crees. Si vos constantemente tenés que estar resolviendo tus problemas, si vos constantemente tenés que estar esforzándote para lograr las cosas, te das cuenta que sos vos mismo y que no es Dios. Estos 4 encuentros con el Dios magnífico que vemos y que hoy vamos a ver para terminar en la Biblia, no son más, escuchen esto por favor, no son más que una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Dios lo puede hacer
como lo hizo en la vida de Elías, lo puede hacer en tu vida. El primer domingo, ¿se acuerdan que vimos el encuentro de Job con el Dios magnífico a través de las pruebas? El segundo domingo vimos el encuentro de Isaías, cuando Dios lo llama para una misión. El domingo pasado vimos el encuentro de Daniel a través de la intercesión. Aprendimos en este tiempo, en este mes, que siempre que Dios se manifiesta lo hace con un propósito. Amén. Siempre que Dios se manifiesta lo hace con un propósito. Y el propósito principal de Dios para manifestarse es darse a conocer. Y el segundo propósito por el cual Dios se manifiesta es para cumplir sus planes y propósitos. Y cuando uno se alinea a los planes y propósitos de Dios, Dios se vuelve a manifestar a su vida. El domingo pasado decíamos cuán importante es estar en sintonía con Dios. Señor, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos el domingo pasado que yo no puedo orar lo que a mí se me ocurre? Yo tengo que orar, interceder y pedir a Dios y clamar en base a sus promesas. ¿Se acuerdan que Daniel descubrió en el libro de Jeremías una promesa de Dios y él se puso a interceder por esa promesa? Nosotros tenemos que interceder por las promesas de Dios que aparecen en la Biblia para que se cumplan. Ahí yo me estoy alineando a lo que Dios quiere hacer, no lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere hacer. Yo no oro para que Dios haga mi voluntad, yo oro para que Dios haga su voluntad y yo ser parte de esa voluntad. Dios no se manifiesta para cumplir nuestros propósitos, sino que Dios se manifiesta para cumplir los suyos, sus propósitos. Como dijimos, muchos quizás no pueden hablar de Dios, no pueden dar testimonio, no pueden predicar. ¿Por qué? Y algunos dirán porque tengo vergüenza, porque tengo timidez. Pero cuando Dios se manifiesta de una manera magnífica a tu vida, de una manera sobrenatural, maravillosa, poderosa, vos no te podés callar. La vergüenza desaparece, la timidez se esfuma y toda traba es quitada. ¿Por qué? Porque vos tuviste una experiencia con un ser tan maravilloso e inigualable que no te lo podés callar, no te lo podés guardar. Vas a ser como dijeron los apóstoles, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decirlo. Amén. Si nosotros vamos ahí a la palabra, en Primera Reyes 19, vemos la historia de Elías, una historia terrible. Y vamos a ver dos cosas nada más. La primera cosa es cómo fue la situación de Elías, el temor de Elías, cómo se manifestó ese temor que lo llevó a una depresión profunda. Y en segundo lugar, cómo Dios se le manifiesta a su vida y cómo lo saca de ese lugar. Dice la palabra que en el versículo 2... en el versículo 1 del capítulo 19, Acab, el rey, le dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. La Reina Valera actualizada del versículo 3 traduce: entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Dice Proverbios 29-25 que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero esta es una gran verdad que dice Proverbios. Proverbios dice que el temor del hombre pone lazo, o sea, te ata. Y el temor está metido en muchas de nuestras cosas. Es más, muchos de ustedes no se animan a hacer ciertas cosas por temor, ¿verdad? Como gritar gloria recién. Tenían vergüenza, tenían temor, tenían miedo y dicen, no, ¿cómo es? A pasar el ridículo. Pero la cuestión es que el temor nos ata. El temor no solo es una atadura tremenda,
sino que también nos hace actuar de una manera tonta, y ustedes perdonen, de una manera estúpida, de una manera loca, para poder zafar y no enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Elías, ¿qué hace? Huye. Pero yo quiero decirles algo, mis hermanos. La mayoría de los temores que nosotros enfrentamos a diario no se basan en hechos. Escúcheme esto porque es muy importante. La mayoría de nuestros temores no se basan en hechos. La mayoría de nuestros temores, ¿saben por qué están instalados en nuestra mente y en nuestro corazón? Por los sentimientos. Fíjense lo que pasó con Elías. Esta mujer Jezabel que lo quería matar le envió un mail. Le envió un mensaje. Le envió un mensajito de texto al celular. Y le dice: si mañana yo no te he puesto como uno de estos profetas, que, como es que decía, así me hagan los dioses y aún me añadan, ¿sí? O sea, ella estaba tomando un compromiso para matarlo a Elías. Y yo quiero decirle así, contarles rápidamente, ¿cómo viene la historia? La historia viene así. Ustedes corríjanme si yo me equivoco, porque cuando empiezo a hablar así a veces termino con Daniel en el horno de fuego y no en el foso de los leones. La cuestión es que Elías, mandado por Dios para castigar a Israel y al rey de Israel que había hecho pecar al pueblo, Acab, el rey de Israel era Acab, Acab era el rey de Israel que había apartado al pueblo de Dios hacia la idolatría. Entonces Dios los castiga con una maldición. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan de esa maldición? Que no lloviera durante 3 años. Elías, el profeta de Dios, el Altísimo, se presenta ante el rey y le dice: oh rey, no va a haber lluvia si no es por mi palabra. Ojo, le dice Elías al rey. ¿Viste? Agrandado el tipo. No agrandado, sino que era verdad. Dios lo había mandado y lo había encomendado a eso. Después de mucho tiempo, pasado 3 años, había una sequía en el país. La gente se moría de hambre, los animales se morían, no había cosechas porque no había lluvia. ¿Por qué? Por la palabra de Elías. Acab, el rey, lo andaba buscando por todos lados para matarlo, ¿viste? Para decirle: por culpa de Elías estamos así. Finalmente se encuentra el rey Acab con Elías y le dice: por tu culpa estamos así. Y Elías le dice: no es por mi culpa, sino por tu culpa, porque vos apartaste al pueblo de Dios y lo llevaste a la idolatría, etcétera, etcétera. Y dice, y le hace un desafío, dice: mañana nos vamos a encontrar todos los profetas de Jezabel, que era una bruja, la esposa, ¿viste? No es que todas las esposas son brujas. No, Tomás. La esposa de Acab, ¿no? Sí, gracias. La primera dama. O sea, la esposa del rey, la reina, era una bruja impresionante. Y ella tenía su culto a los dioses, ¿viste? Y tenía 450 profetas de ella. Y Elías los desafía, dice: mañana vamos a encontrarnos a ver quién es verdaderamente Dios. Si los que ustedes adoran o el que yo adoro. Entonces al otro día, y esto ustedes conocen la historia, ¿verdad? Que se encontraron y pusieron 2 altares, uno para los profetas de Baal, otro para Elías, y hicieron un desafío: sobre el altar que caiga fuego y consuma el holocausto, porque habían puesto un animal sobre el altar para que fuera consumido. Ese es Dios. Y los 450 profetas de Baal comenzaron a dar vueltas, a cantar. Yo me lo imaginaba tipo los indios, ¿viste? Alrededor del altar, no sé si fue así, no creo. Pero la cuestión es que Elías, ¿qué hacía Elías? Estaba agrandado Elías. Elías se burlaba de ellos, decía: griten más fuerte, capaz que el Dios de usted está durmiendo, le decía. ¿Viste? Y los 450 profetas se cortaban, gritaban, danzaban, no pasó nada. Elías se para, ¿viste? Ahí
le toca el turno a él, ¿viste? Y él solamente hace una simple oración, le pide a Dios que lo oiga y cae fuego del cielo y consume el holocausto. Anteriormente él había pedido que mojaran la leña para que se mostrara cada vez más que verdaderamente Dios era Dios. Que no era un fueguito así nomás, sino que iba a venir un fuego que iba a consumir todo. Elías andaba agrandado, ¿viste? Y cómo no, con el Dios magnífico que él tenía, ¿o no? Y dice que él oró y cayó fuego y consumió el holocausto, la leña, el agua, la roca. Derritió todo el fuego de Dios. Entonces Elías agarró y dijo: llévenlos a los 450 profetas a la orilla del mar y degüéllenlo. Qué ministerio de esa época, ¿no? Mirá si venía Elías y te decía: ¿querés servir al Señor? Toma, y te da un cuchillo, ¿viste? Bien afilado. Andá degollando estos 50 que, ¿viste? Porque 450 había que degollarlos. Qué feo, ¿no? Y Elías había visto a este Dios magnífico orar en su oración para que parara la lluvia. Después él ora y se desata la lluvia. Pero sucede esto en ese trayecto, que Elías escucha una amenaza, nada más y solamente una amenaza. No era que él estaba rodeado por los ejércitos de Israel, no era que él tenía un cuchillo en la garganta y estaba a punto de morir. Él simplemente escuchó lo que esta mujer le dijo que iba a hacer con él. Él creyó esa amenaza. No había pasado nada todavía. Él no había visto que esta mujer saliera de su habitación para ir a matarlo. Él no vio a nadie que fuera a buscarlo para matarlo. Vuelvo a repetir. Él no tenía un cuchillo en la garganta, pero él escuchó. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo de muchos temores, hermano. ¿Qué va a pasar mañana con el dólar? Y ustedes escuchan lo que dicen acá, lo que dicen allá, lo que dicen los noticieros, lo que dicen las personas, lo que dicen los comerciantes. No, porque ustedes repiten. Y Elías hacía eso, lo mismo que nosotros. Por eso aclaró el apóstol Pablo cuando dice que Elías era hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras y oró para que no lloviese y no llovió y volvió a orar y después llovió. Elías nos representa a nosotros, hermano. Muchas veces nosotros andamos agrandados por la vida creyéndonos los grandes héroes de la película porque nos va todo bien y somos bendecidos y estamos bárbaros y oramos y Dios nos responde, pero donde escuchamos una cosita así que nos causa temor, retrocedemos, abandonamos la fe, nos deprimimos, nos ponemos mal, nos angustiamos. Todavía no pasó nada, pero por el simple hecho de escuchar el rumor ya nos agarra un miedo que nos aterroriza. La mayoría de los temores que enfrentamos a diario no se basan en hechos, los generan nuestros propios sentimientos. Por ejemplo, hay una chica que te gusta. ¿Cuántos solteros hay acá? A ver, solteros. Levanten la mano, así nunca van a conseguir nada. ¿Cuántos solteros? A ver, levanten la mano, levanten la mano. Valiente, digan, soy soltero. Soy soltero, acá estoy. Amén, ahí están, ahí los tienen, miren. Bueno. ¿Ven? Bueno, ahí está el ejemplo. Hasta tienen miedo de levantar la mano los solteros. Pero de repente hay una chica que te gusta, hablando de los varones, que acá los veo todos juntos, que es el club de los solteros. Y le vas a hablar a una chica y ya estás pensando, ¿o no? ¿No es así? Te agarra el terror. Te agarra el terror. Se acerca a ella caminando hacia donde vos estás y las tripas se te estrujan así, ¿viste?
se te retuerce el estómago y vos te empezás a poner duro, ¿viste? Te empieza a agarrar tortícolis y se va acercando cada vez más, se va acercando cada vez más, y las mariposas ya no son mariposas en el estómago, son aguiluchos revoloteando en el estómago, y vos te paralizás por el miedo y viene y te dice: hola, ¿cómo andás? Bien. Y después te sentís como un salame porque dijiste: ay, ¿por qué hablé así? ¿Viste? Y me salió la voz aflautada. ¿Pero de qué tenés miedo? De que te rechace, de que te diga que no. Entonces perpetuás ese enamoramiento escondido porque no tenés la valentía de ir a enfrentar la situación. Ya veo que esta noche ahí hacen estrago, ¿viste? Tengo al Dios magnífico. Te amo. Miren, hay un estudio de una universidad de Estados Unidos, en Michigan, que dice lo siguiente: que el 60% de nuestros temores son completamente infundados y nunca ocurren. ¿Sí? Son completamente infundados y nunca ocurren. El 20% de los temores están enfocados, escuche esto porque es grandioso, el 20% de nuestros temores están enfocados en nuestro pasado. Lo que queda completamente fuera de control, porque ya por lo que pasó en el pasado yo no puedo hacer nada. El 10% de nuestros temores se basan en cosas tan ínfimas que no provocan una diferencia en nuestra vida. O sea, son cosas ínfimas, pero esas cosas ínfimas, ¿viste? Nos agarra un terror que nos paralice, no nos deja hacer las cosas. El 10% restante, solamente un 5% se puede considerar justificable. O sea que de todos nuestros temores, del 100% de nuestros temores, solamente el 5% es justificable. El otro 95% no. Y la mayoría de los temores los generan nuestros sentimientos. Estas estadísticas, hermanos, muestran que todo el tiempo y energía que nosotros dedicamos al temor son un desperdicio de vida. Son un desperdicio de vida. Las cosas que no hacemos, las cosas que postergamos, las cosas que le huimos, las cosas que no decimos, son un desperdicio de vida. Porque todas esas cosas están controladas por el temor. Si nosotros nos fijamos en Elías, vamos a leer otra vez ahí, mantengan abiertas sus Biblias. Fíjense qué es lo primero que hace Elías cuando escucha el mensaje de esta mujer. ¿Qué es lo primero que hace? Primero le agarra miedo, pero ¿qué es lo segundo que hace? ¿Qué hace? Huye al desierto. Se fue un día de camino al desierto. El desierto representa el estado emocional y espiritual de la persona que está invadida y controlada por el temor. Son personas que buscan el aislamiento, irse. ¿No le ha pasado alguna vez así? No quiero saber más nada con esta situación. La verdad que esta situación me da terror. No quiero saber más nada con mi familia, con mi economía, con mi trabajo. No quiero saber más nada. Me quiero ir. ¿Cuántos se han querido ir alguna vez, desaparecer y trágame tierra y quisiera estar en el medio del desierto? ¿Cuántos le han pasado así? Amén. Elías era hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Lo segundo que hace Elías, ¿qué es lo segundo que hace? En el versículo 4 dice que se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro y ¿qué deseó? Y dijo: basta ya no puedo más, no aguanto más. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y esto realmente es muy terrible, ¿no? Porque uno ya no tiene más ganas de vivir y tiene deseos de morirse. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Que tenían ganas de morirse. Dice, no sé para qué seguir viviendo.
¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir sufriendo? ¿Para qué seguir pasando por esta situación? No quiero vivir más. Y piensan aún en formas de quitarse la vida. Y aún le piden a Dios, Dios, quítame la vida, no quiero vivir más. La angustia, el dolor, la depresión, los temores son tan fuertes. Pero ¿qué llevó a Elías a querer morirse? El temor infundado por una mujer que le dijo que lo iba a matar. Pero fue tan profundo, estas palabras calaron tan profundo en la vida de Elías que lo llevaron a una depresión tal que quería morirse. ¿Se dan cuenta? Las emociones y los sentimientos muchas veces nos controlan a tal punto que nos llevan a esta instancia tan baja de querer morir. ¿Pero de dónde viene eso? Nosotros podemos decir que es Satanás, sí, por supuesto, pero Satanás entra por las puertas que nosotros le abrimos a través de nuestras emociones, a través de nuestros temores, a través de nuestras acciones cobardes. Cuando yo retrocedo, cuando yo no avanzo, cuando yo abandono, estoy mostrándole a Satanás que tengo miedo. Y Satanás viene a infundarme más y más temor y deseos aún de morir. Basta ya, quítame la vida. No quiero vivir más. Lo tercero que hizo Elías, ¿qué hizo Elías? Versículo 5. Se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y he aquí que se le aparece un ángel, pero Elías ni bolilla al ángel. Le tocó y le dijo, levántate y come, porque no comía. Lo tercero que hacen las personas controladas por el temor es dormir todo el día y no querer comer. Los médicos hoy a esto le dicen depresión, deseos de morirse, aislamiento, dormir todo el día, no querer comer. Son dos cosas, o está enamorado o está depresivo. Lo cuarto es el encierro. Allí se metió en la cueva. Descripción correcta para la habitación y la pieza de muchos jóvenes y adolescentes que están acá presentes. La cueva. Una cueva es. ¿O no? ¿Viste? Vos no sabés por dónde meterte. Elías se encerró, se metió en la cueva con deseos de morirse, durmiendo todo el día, sin querer comer. Y lo quinto es que cuando Dios le pregunta, ¿qué haces ahí, Elías? O sea, ¿por qué le pregunta a Dios ahí? ¿Qué haces ahí? Porque no era el lugar en el cual tenía que estar. ¿Está bien? No era el lugar en el cual él tenía que estar. Entonces Dios le dice, ¿qué haces ahí? Escúchame, hace momentos y instantes te veía gloriándote en la victoria que yo te di y ahora estás tirado en una cueva porque una mujer te dijo que te iba a matar. Algunas mujeres están pensando en usar esta herramienta para amedrentar a sus maridos, ¿no? O a sus novios. Lo quinto que hace Elías es poner excusas y encerrarse en su soledad, victimizarse. Fíjense lo que dice, versículo 10. En el versículo 9 se le presenta a Dios. No, porque dice, se metió en la cueva y vino a él palabra de Dios, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y el versículo 10, Elías le responde. ¿Qué le dice? Esto es lo que dicen todos los deprimidos. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Por supuesto, no todos los depresivos dicen este discurso, pero sí dicen
estoy solo, solo yo. A mí solo me pasa esto. Se sienten de verdad así, como que no hay nadie que le pase lo que a ellos le está pasando. ¿Se han sentido así alguna vez? Dicen, nadie me entiende. No hay nadie que le esté pasando lo mismo que a mí. Yo soy el único que hago la voluntad de Dios. Todos los demás no. Todos los demás son unos carnales. Y los verdaderos profetas los mataron. Solo yo he quedado. Tu pueblo te abandonó, Señor. Le dice a Dios. Son las excusas por las cuales él estaba así. Y muchas veces nosotros ponemos excusas. Y le decimos a los demás y le decimos a Dios, ¿cómo crees que esté, Dios? ¿Cómo crees que esté? Si mirá la situación que estoy viviendo. Nadie me entiende a mí. A nadie le está pasando lo que a mí me pasa. Vos hablás porque no sabés. Y a Dios le decimos, Dios, ¿cómo crees que esté? Si mirá la situación que estoy viviendo. Yo solo he quedado. Estas son las características de las personas que viven controladas por el temor. Y las características son el aislamiento, los deseos de morirse, dormir, no comer, encerrarse, presentar excusas y plantear la soledad en la cual se encuentra. Son personas que se sienten solas. Elías se sentía solo. Yo solo he quedado. No hay nadie conmigo. Hay un momento, hermanos, que el temor nos controla de tal manera y nos lleva a esta depresión tan profunda que desaparecen los amigos, desaparecen los hermanos en Cristo, desaparece la iglesia, desaparecen los pastores, desaparecen los líderes, desaparecen todos porque estoy solo y no tengo en cuenta a nadie. Es una situación terrible. Hermano, hermana, si hay algo de esto en tu vida, si hay algo de esto en tu vida, si vos ves que el miedo, el temor, está controlando tu vida, por lo que va a venir o por lo que pasó, porque vieron que está el dicho, ¿no? El dicho que dice, el que se quema con leche, ve la vaca y llora. Ahora no está pasando nada. Estás en una situación totalmente diferente, con personas diferentes. Pero vos seguís en el contexto de tu pasado. Esto le pasa a muchos hermanos, y ustedes perdonen, yo voy a ser sincero y voy a hablar lo que tengo que hablar. Pero hay muchos hermanos que vienen de otras congregaciones, heridos, lastimados, decepcionados, y vienen acá a querer ser parte de la iglesia. ¿Y qué hacen? Siguen en el contexto del cual salieron. Salieron de ese lugar, salieron de las relaciones con esa gente y vienen acá y ven todo igual. Me ven a mí con la cara del pastor anterior. Los miran a los hermanos y decís, ve, Carlitos hay en todos lados, este igual que el otro que estaba en la otra iglesia. Es un chanta. Perdón, Carlitos. Podría haber dicho Juan, que no está. Juancito, digo, porque hay un Juan acá también. La cuestión es que muchas veces nosotros proyectamos nuestros temores pasados hacia el futuro. ¿Viste? El que se quema con leche ve la vaca y llora. Vos tuviste una decepción amorosa porque tu novio o tu novia te defraudó, y al que viene ya lo ves y lo esperás y decís, este me va a defraudar también. Todos me defraudaron y este me va a defraudar también. Entonces seguís en un contexto equivocado. Y el temor te controla y te maneja y no te deja entregarte a una relación nueva. No te deja entregarte a tus hermanos en Cristo. No te deja entregarte al Señor, que es lo más importante y lo más terrible. Si hay algo de esto en tu vida, mis amados hermanos, si ves que el miedo, el temor está controlándote,
En el nombre de Jesucristo, el Dios magnífico en el cual creemos, hoy puede traer libertad a tu vida. Pero es necesario que lo creas. Hasta este momento, en segundo lugar, vimos la situación de Elías, el temor controlando su vida. Ahora, hasta este momento de la vida de Elías, en esta situación, el que había guiado a Elías por el desierto, el que le dio de comer, y yo dije, Señor, quiero esa comida, porque no lo vamos a leer ahora, pero ahí dice que el ángel le dio una comida que lo fortaleció para caminar durante 40 días por el desierto. Qué bueno sería, ¿no? Que esto sería fantástico para las hermanas que cocinan todos los días y dicen, qué bueno sería tener esta comida, cocino una vez cada 40 días. Amén, Señor. Ustedes oren, Señor, dame esa receta. La cuestión es que el ángel le trajo esa comida que lo hizo comer, lo hizo estar en pie durante 40 días hasta que llegó a encerrarse en la cueva. El ángel le hablaba, lo despertaba, lo llevaba. Y esto es muy importante tener en cuenta. Siempre va a haber un ángel en nuestros momentos de desierto, de soledad, de depresión, de temor. Dios no nos va a dejar solos. Siempre va a haber un ángel. Ahora, hasta ahí había sido solamente el ángel. Pero ahora Dios, como dijo, este ya me tiene cansado. No lo hagan cansar a Dios, hermano. No lo hagan enojar a Dios. Este ya me tiene cansado, voy a ir yo, dijo Dios. Entonces dice que Elías estaba en la cueva todavía, Elías. Durmiendo, sin querer comer, con miedo de morirse, o con deseos de morirse. Y se aparece Dios. Y en el versículo 11, Dios le habla. ¿Y qué le dice? Elías, Elías, por favor, recapacita, hijo mío. Te pido, por favor, que reconsideres quién soy yo. Te suplico, en mi nombre, que salgas de la cueva. No, que eso es la primera palabra que Dios le dice. ¿Y se acuerdan cómo era la voz de Dios que leímos al principio? Yo no creo que le haya dicho así, ¿no? Eli, salí de la cueva, dale. No le dijo así. ¡Sal fuera! El deprimido tembló. Y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba en un grande y poderoso, ¿se acuerdan que lo hablamos esto, no? En un grande y poderoso viento que rompía los montes. Imagínense un viento que rompe las rocas. Y tras el viento dice, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Una brisa, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasó? Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez. Pero ¿qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra el poder de Dios, porque dice que Dios pasaba y el viento rompía las rocas. Dios pasaba y había un terremoto que sacudía todo. Dios pasaba y había un fuego que lo consumía todo. Y después un silbo apacible. Acá nos vamos a hacer la doctrina del silbo apacible, hermano. Dice, cuando hay alguien deprimido, está bien. Tenemos que ir con un silbo apacible, tranquilo, hablarle. Pero ¿qué es lo importante? Hablar como un viento que rompe las rocas, hablar como un terremoto, hablar como un fuego que consume,
o hablar como un silbo apacible. Lo importante no son las cosas que pasaron. ¿Cuál es la diferencia entre estas 4 cosas? ¿Cuál es la diferencia entre estas 4 cosas? El viento que rompía las rocas, el terremoto, el fuego y el silbo apacible. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en la 4ª manifestación estaba Dios. Y lo importante no es la manifestación, sino que lo importante es que esté Dios. Porque cuando uno siente la presencia de Dios, no son las palabras ni son las manifestaciones lo que va a cambiar, ni va a sacarte del temor y la depresión. Lo que te va a sacar de la depresión y lo que te va a sacar del temor es la presencia del Dios Todopoderoso. Que se manifieste como un viento, como un terremoto, como un fuego, como un silbo apacible, no me importa, pero Dios, manifestate a mi vida. Porque Dios es el único que me puede sacar de la situación en que estoy. No te distraigas con las manifestaciones. Porque muchos se distraen con la manifestación y van detrás de las manifestaciones. Y a veces Dios no está en las manifestaciones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero lo que hace Elías, cuando escucha el silbo apacible, él escuchó todo lo demás. El viento que rompía las rocas, ni se movió. El terremoto, ni se movió. El fuego no se movió. El silbo apacible, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Él sintió la presencia de Dios. ¿Han sentido la presencia de Dios alguna vez? ¿Has sentido la presencia de Dios? Yo oro, hermanos, para que ustedes experimenten la presencia del Dios vivo y todopoderoso, que transforma las vidas. Finalmente, cuando sale Elías de la cueva, Dios no le aconseja ni le dice, mira, Elías, para salir de la depresión tenés que leer el libro de fulano de tal, que en 10 pasos cómo salir de la depresión. Dios no le recomienda un libro de cómo salir de la depresión. ¿Dios qué hace? Le dice, ¿qué haces ahí? Salí de ahí, ponete en pie delante mío. ¿Y qué le dice Dios? Lo comisiona a una nueva tarea y lo jubila. Porque después de esto, fíjense ahí, en el versículo 18, versículo 16, versículo 15, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, lo estaba jubilando. Y en el versículo 18 le dice, vos que decías que andabas solo, que era el único que había quedado, que andaba llorando por los rincones de la cueva, yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron o no lo adoraron. Porque besar es lo mismo que adorar. Ahora, yo quiero decirles algo, hermanos, para terminar. En medio de nuestros temores, podemos tener una experiencia extraordinaria con el Dios magnífico. Esto siempre y cuando, y presten atención a esto que les voy a decir finalmente, esto siempre y cuando estemos en el centro de la voluntad de Dios. De repente muchos van a querer que Dios los libre de sus temores y los saque de sus depresiones, pero es necesario entender que primero hay que estar en el centro de la voluntad y el propósito de Dios. Dios no te va a sacar de ningún temor ni ninguna depresión si vos no estás haciendo su voluntad y cumpliendo su propósito. Porque ¿para qué te quiere libre de tus temores? ¿Para qué te quiere sano de la depresión? Si vos no vas a hacer su voluntad. Esto, aunque se no es duro, es la verdad de Dios y es la verdad de la palabra de Dios. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer, si vos no estás haciendo la voluntad de Dios y estás hundido y controlado por los temores,
lo primero que tenés que decidir es volverte a Dios. Eso se llama arrepentimiento. Tenés que volverte a Dios. Volverse a Dios, arrepentirse, es dejar de vivir como nosotros vivíamos a nuestra manera y empezar a vivir a la manera de Dios, a la manera que Dios quiere, según su voluntad y su propósito. Por eso, lo primero es arrepentirse de los pecados, entregarse a Jesucristo y comenzar a caminar en el centro de la voluntad de Dios. Elías, hermanos y hermanas, amigos y amigas, Elías estaba haciendo lo que Dios le había encomendado y aún así fue atacado severamente por el temor y por el miedo a tal punto de llegar a una profunda depresión. Esto significa que muchas veces por hacer la voluntad de Dios, hermanos, esto significa que muchas veces por hacer la voluntad de Dios no siempre te va a sentir bien. Hoy estamos en la era de sentirse bien. Vos tenés que hacer dieta para sentirte bien. Vos tenés que hacer ejercicio para sentirte bien. Vos tenés que ir a la iglesia para sentirte bien. Vos tenés que leer la Biblia y orar para sentirte bien. Pero yo quiero decirte algo y advertirte que si vos vas a estar en el centro de la voluntad de Dios, no siempre te vas a sentir bien. Muchas veces te puede pasar que te deprimas, que te angusties, que los temores te abracen y te lleven. ¿Y todo por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Pero sí te voy a decir algo también. Que aunque no te sientas siempre bien, tenés que saber que Dios siempre, aunque no te sientas bien, va a estar ahí con vos. Y aunque sea necesario que Dios descienda y se te meta en tu cueva para sacarte de ahí, Dios lo va a hacer, porque Él ve que vos estás en el centro de su voluntad y que le estás sirviendo a sus propósitos. Elías estaba haciendo lo que Dios le había encomendado. Y aún así cayó en esta profunda depresión por el temor. Entonces, dos cosas. Si hoy estás preso por el temor y no estás haciendo la voluntad de Dios, tu problema no es el temor, déjame decirte. Tu problema es Dios. Tenés que resolver primero tu problema con Dios. Arrepentite. Cambia tu forma de pensar y de vivir y volvete a Dios y decirle: Señor, quiero estar en el centro de tu voluntad. El temor es el vuelto, pero lo importante acá es que vos resuelvas tu situación con Dios. Si vos no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, si no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, si no estás cumpliendo con sus propósitos y sus planes, entonces lo primero que tenés que hacer es resolver tu situación con Dios, porque ese es tu peor problema. Tu peor problema no es el temor, ni el miedo, ni la depresión. Tu problema es Dios y tenés que resolverlo. Y lo segundo, si hoy estás haciendo la voluntad de Dios, estás cumpliendo con lo que Él te mandó a hacer y aún así estás preso del temor, Dios en esta noche no te consuela, sino que te ordena a salir de la cueva. Porque Él es Dios y porque Él es poderoso para volverte a comisionar, para volverte a mandar a hacer lo que Él quiere hacer. Y acá lo importante, hermano, no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Y Dios quiere que aquellos siervos y siervas de Él que están presos por el temor, encerrados en una cueva, la voluntad de Dios que en esta noche salgan en el nombre de Jesús y empiecen a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Y aquellos que todavía no están en el centro de la voluntad de Dios, en esta noche Dios les manda que se arrepientan, a que cambien de actitud. No sigas cerrado, cabeza dura, no seas cabeza dura. No lo hagas enojar a Dios, porque Dios va a bajar, te va a sacar de los pelos de la cueva. Amén. No te hagas rebelde con Dios. Dura cosa, viste, como le dijo a Saulo de Tarso, Pablo, viste.
Dios mismo, Jesús mismo le dijo, dura cosa te es dar patadas, coces, contra el aguijón. ¿Viste? Con Johnny nos reíamos porque hay una propaganda ahora, no me acuerdo de qué. ¿De qué era la propaganda, Johnny? De ese, te vas a lastimar. ¿La vieron? No sé si la... De Magistral, ¿no? Que la mujer va a lavar los platos y el tipo agarra un chocolate y se lo empieza a comer y aparece un tipo grandote así, ¿viste? Que le dice, deja eso ahí. Y el tipo se sienta a la mesa, ¿viste? Y el esposo quiere agarrar otra vez el chocolate, ¿viste? Para llevarse a la boca y le dice, te vas a lastimar. Y yo cuando... Y los chicos se ríen, ¿por qué? Porque es la misma frase que yo uso cuando ellos me empiezan a embromar, ¿viste? Nosotros jugamos de mano y qué sé yo, me empiezan a jugar de mano y yo lo miro y le digo, te vas a lastimar. Y los lastimo. Pero les advierto. Y yo les digo, hermano, cambia de actitud, no seas cabeza dura. ¿Por qué? Te vas a lastimar. Con Dios no se juega. Vos no te hagas el duro, el rebelde, si no, yo acá... ¿Viste? No, porque mis experiencias, mi vida, yo solo he quedado. Amén. Arrepentite, cambia de actitud.